No es mucho tiempo desde que terminé la pequeña saga de The Evil Within, y me llevé una grata sorpresa al experimentar la excelencia de un survival horror que enfrascaban estos juegos. Ciertamente lo jugué con varias recomendaciones y expectativas de que ya de por sí era un buen juego, pero dichas expectativas fueron superadas. Las dos entregas de la historia tienen muchos puntos positivos por sí solos que podría hacer varios videos dedicados enteramente a ello, desde la ambientación y escenarios creando una perfecta atmósfera de tensión y brindando al jugador de la sensación de nunca estar propiamente seguro, hasta los enemigos comunes representando una amenaza a considerar si no se tiene cuidado a la hora de lidiar con estos, y los jefes con diseños y personalidades únicos, quienes fácilmente podrían protagonizar su propia película de terror independiente. Pero más allá de sus monstruos sacados de pesadillas, un aspecto que destaca bastante son las historias detrás de dichos jefes, o de al menos de los más importantes. Y de la mano con esto podemos encontrarnos con sus motivos, explorando a mayor profundidad las diferentes acciones y posturas que toman los villanos de ambos juegos. Específicamente quería hablar sobre el segundo juego, donde tres figuras se alzan sobre el resto como los principales pilares antagónicos que Sebastian debe superar para poder cumplir con su objetivo. Creo que hay una palabra que podría describir perfectamente a cada uno de los tres villanos: el artista, el profeta y la madre. Y después de terminar el juego e inquirir un poco más en dichos personajes, considerando sus motivaciones, historias y acciones, uno en especial captó mi atención: el artista Stefano Valentini. You're not the only person who wants her power. Pero antes de hablar y analizar al señor Traje, creo que es válido dedicarles un poco de tiempo a los otros dos villanos de la historia. En primer lugar, el padre Teodoro. El padre, quien más allá de sus motivos sirve en gran medida como una montaña a la cual Sebastian debe escalar, viéndose obligado a encarar sus arrepentimientos y errores llevados hasta el extremo más insoportable, visualizando nuevamente la supuesta muerte de su hija y su impotencia al no ser capaz de rescatarla. El tema de ser un sacerdote funciona bastante bien con este personaje, no solo por la parte de creerse un profeta ofreciendo salvación a las demás personas, sino como una vía de expiación para los errores del pasado del protagonista, donde en lo que un inicio suponía incapacitarlo al hacerlo revivir sus experiencias traumáticas, últimamente sirvió para que éste pudiera superarlas y dejar de culparse por su pasado. Por otro lado, tenemos a la villana final del juego, la madre y esposa, Mayra. Quizás en cierta medida Mayra no pueda ser llamada una villana en el sentido estricto de la palabra, siendo afectada de la misma manera que Sebastian por la supuesta pérdida de su hija, pero tomando un enfoque bastante diferente al del detective con problemas alcohólicos. Por esto mismo Mayra también podría llamarse una víctima, pero que al final sus propias acciones la llevaron a convertirse en una fuerza antagónica. El personaje es la última gran prueba que nuestro protagonista debe superar para poder cumplir con su objetivo, el momento en el que sus ideales son llevados a la luz y Sebastian debe demostrar que está dispuesto a vivir por estos y aceptar las consecuencias de los mismos. Pero suficiente de los 2 segundones, que este video no se trata de ellos. De vuelta al tuerto favorito de todos. Engreído, megalómano, italiano. Y a pesar de que el juego lo deja muy en claro, un psicópata por definición. Nuestro queridísimo primer villano en la segunda entrega de The Evil Within, Stefano. El artista desquiciado siempre es una buena elección a la hora de crear una figura antagónica o punto focal para el terror dentro de una historia. Y Stefano cumple bastante bien su deber en traer momentos de tensión para el jugador. Desde su primer encuentro dejando ver que no tiene reparos en tomar una vida a sangre fría, exhibiendo el peligro que significa desde el minuto 1. Posteriormente manteniéndose en las sombras y jugando con nuestro viejo protagonista mientras este trata de descubrir su paradero e intenciones, mientras que en el camino deja diversas muestras de su arte para que puedan ser admiradas y en cierta medida dar un poco más de entendimiento a la retorcida mente del villano. Pero hay un punto que creo destaca mucho en Stefano, más allá del querer expresarse a través de diferentes creaciones artísticas como lo serían la fotografía o la escultura. Y es que al final de todo, nuestro querido trajeado busca reconocimiento. La idea de que alguien esté ahí para observar su arte es probablemente uno de los principales motivos que mueven el accionar de Stefano, y para su suerte ha encontrado la persona perfecta para que sean los ojos que ovacionan sus creaciones.
Sebastian, y quien últimamente se convertirá en su nueva pieza de exhibición. Y algo que va de la mano con la idea de ser admirado, de que más gente sea capaz de ver lo que creas con tus propias manos, es el pensamiento de ser recordado. Que muchos años a futuro todavía se hable de ti y de lo que le obsequiaste al mundo. Nadie quiere ser olvidado en las arenas del tiempo y nuestro artista ejemplifica esto tanto en su actuar como en su arte. En conjunto con esta idea de ser recordado viene el concepto de trascender el tiempo, de volverse eterno en cierta medida, porque no importa que el cuerpo, lo físico, haya perecido, el legado que se deja detrás de uno es lo que lo vuelve verdaderamente eterno. Quizás Stefano podía tener esta idea rondando su cabeza, en especial luego de pasar por el campo de batalla y darse cuenta de la fragilidad de la vida humana, luego de ver su propia vida cerca de los brazos de la muerte. Es de esta forma que decide volverse un artista, buscando dejar su huella en el mundo y tal vez aliviar un poco la carga mental que portaba. Pero a pesar de todo, sus propias ideas de grandeza lo llevaron a perderse en su propia idealización y convertirse en el psicópata que todos conocemos, cuyo accionar funciona enteramente en el beneficio de su arte. ¿Y qué mejor para nuestro artista que encontrarse en un mundo donde pueda hacer y deshacer a voluntad? Ayudado con los nuevos poderes que le brindó el STEM, Stefano se encontró básicamente un lienzo en blanco para poder expresarse libremente y dejar su huella dentro de ese retorcido mundo que se desenvolvía frente a sus ojos. Y sus poderes en cierta medida son una representación de su psique. Aquella capacidad para detener el tiempo ejemplifica nuevamente el deseo de que en algún momento permanezca inmortalizado en el flujo temporal. Su poder le permite crear un espacio donde sus obras se encontrarían ininterrumpidas e inmunes al cruel paso del tiempo. Pero dejando de lado por un momento sus capacidades para congelar el tiempo, la elección predilecta del artista como método de expresión, dígase la fotografía, denota asimismo su constante búsqueda de inmortalización. Una imagen sirve como el registro en físico de un evento, persona o cualquier otra cosa que sea captada por un lente, registro que resistirá el paso del tiempo. Y se ve lo importante que es la fotografía para Stefano a lo largo del juego, desde su creación, la oscura, que ya de por sí también puede detener el tiempo, hasta su forma de omnisciencia como el ojo que vigila su patio de juegos, que no era más que el lente de una cámara gigante. Y aunque al final de todo Stefano no consiguió prevalecer al paso del tiempo, siendo al final del día un ser humano, aun con sus poderes y todo, en cierta medida logró trascender su propio tiempo, ya que a pesar de haber muerto, seguramente vivirá en la mente de Sebastian en conjunto a quienes lo marcaron dentro de su aventura por los recovecos de la mente. Y bueno, quizás al final todo es mucho más simple y los desarrolladores simplemente quisieron poner un loco con tendencias artísticas como el primer villano principal del juego, y en base a esa idea siguieron desarrollando la primera parte de la historia. Dentro de todo, Stefano es un personaje bastante interesante, con un diseño atractivo y su pelea de jefes en gran medida entretenida y, por qué no, divertida. Ahora es cuando le hago publicidad gratis a la saga. Vayan a jugar Devil Within, está bueno. El protagonista es un viejito chévere, aunque le haga realidad a cada rato. Hasta mi amigo Dross lo recomienda. Pero seriamente, Devil Within es un survival horror moderno que le hace honor al género, creando una buena atmósfera de tensión como en los primeros Resident Evil, con personajes carismáticos, enemigos sacados de pesadillas y peleas de jefes que se recordarán con mucho cariño luego de haber terminado el juego. Y sin nada más que decir, recordando que solo es la opinión de un inútil con internet, termino el video de hoy. Ahora iré a buscar algún tema para hacer otro video. Adiós. Stupid, I'm not gonna let you get the chance.